Muy buenos días, reciban un saludo. Mi nombre es Alexandra Mora, de parte de la Unidad de Posgrado de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica. Tenemos el gusto de compartir con ustedes este webinar de contenido titulado Factores de éxito y fracaso en las empresas familiares. Este contenido es destacado y se aborda en el curso de Gerencia de Empresas Familiares de la Maestría en Dirección de Empresas. Al final del webinar se brindará información sobre la maestría en dirección de empresas, como lo es el plan de estudio, metodologías, sedes e inversión. Algunos consejos prácticos antes de iniciar. Mantener sus micrófonos en silencio. Las preguntas las pueden realizar por medio del chat y serán atendidas durante el webinar o bien al final. Al finalizar la presentación, se abrirá un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Las preguntas de mayor complejidad por el tiempo serán atendidas por correo electrónico. Para desarrollar esta actividad nos acompaña don Eric Guillén Miranda, quien es en Administración de Empresas, bachiller en Psicología, empresario, profesor y autor del libro Si me lo hubieran dicho antes, investigador en temas relacionados con empresas familiares. Bienvenido, don Eric. Adelante con su charla. Hola, muchas gracias. Espero que estén muy bien todos. Realmente es un gusto poder compartir esta temática con ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a arrancar. La familiar es un tema que alguna gente no está tan familiarizado. Hay otras latitudes en las que el desarrollo y la investigación es mucho más amplio. Pero si nosotros tratáramos de empezar a perfilar, este autor lo que nos dice es que es una empresa familiar, es creada por un emprendedor. Y este emprendedor básicamente creó la empresa con la idea de entregarla a una siguiente generación. Este tema es importante porque esto es lo que marca realmente la gran diferencia. Uno, que esta empresa familiar es controlada por una familia o pocas familias, y la otra es que hay un interés claro de entregar la empresa a una siguiente generación. Desde este punto de vista, esto no podemos dejarlo de lado. Si nosotros tratáramos de hacer un pequeño resumen sobre este tema de arranque, podemos decir que la empresa familiar es controlada por una o varias familias que no necesariamente administran o gerencian la empresa. Esto es un elemento importante. Aquí realmente el tema que genera valor en una empresa es la parte de dirección, y la dirección se podría dar desde una junta directiva. Consecuentemente, los accionistas, en este caso la familia, pueden generar rumbo y valor desde la junta directiva y no necesariamente desde las posiciones gerenciales. Además, hay una clara intención de entregarla a la siguiente generación. Y el otro detalle importante, y si ustedes lo ven en estos 3 ítems que estoy colocando aquí, en ninguno de todos establece que la empresa familiar es una pyme, que es uno de los grandes mitos que se tiene con la empresa familiar. Realmente el tamaño no importa. La empresa familiar puede ser desde una ventanita que vende empanadas o que vende comida y toda la familia colabora, hasta corporaciones más grandes, que ahorita les voy a comentar algunas, y que realmente marca la diferencia en esta parte conceptual. De tal forma que probablemente, si usted revisa, tendrá muchas empresas familiares alrededor y no necesariamente empresas pymes. Nada más para poner en contexto algunos elementos de lenguaje o de jerga. Cuando uno en el tema de empresas familiares se habla de la primera generación, se está hablando de los emprendedores. En algún momento pudo haber sido el esposo, la esposa. Sin embargo, últimamente se han estado viendo arreglos distintos donde el papá emprende con el hijo, donde el tío emprende con el sobrino, y desde ese punto de vista esa es nuestra primera generación. La segunda generación son los hijos de esta primera generación, que típicamente
Cuando nos topamos un emprendimiento de un papá o un papá con la esposa, pues serán los hermanos, pero podrían ser, como lo vimos anteriormente, un arreglo diferente, que básicamente son los hijos de la primera generación, y la tercera generación típicamente son los nietos del fundador. A esto se le llama el consorcio de primos y en segunda generación se le llama socios fraternos. ¿Por qué este tema de factores de éxito y fracaso en la empresa familiar? Realmente el gran problema con el que nosotros nos topamos con las empresas familiares es que tienen una alta tasa de fracaso. Realmente se vuelve muy complicado y desgraciadamente en el proceso muchas veces no solo quiebra la empresa, sino también se quiebra la familia. Y esto es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Cada vez que una empresa familiar fracasa en entregarle el negocio a la siguiente generación, vamos a tener serios problemas en la sociedad. Probablemente muchos empleados se quedaron sin sus prestaciones, probablemente proveedores se quedaron sin el pago de sus facturas, la familia terminó peleada y fracturada y la empresa familiar cerró. Entonces, desde un punto de vista social, nosotros nos hemos preocupado por entender el fenómeno y tratar de ayudarle a las familias empresarias en que el negocio siga adelante, siga acumulando antigüedad, crezca, pueda cumplir sus obligaciones, ojalá salga del país y esto logre más bien que se permita una conservación de riqueza en la sociedad. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender el fenómeno, podemos hablar que más del 40% de las empresas del Fortune 500 son familiares, que más del 90% de las empresas del mundo son familiares, que el 65% del Producto Interno Bruto procede de empresas familiares, que le dan empleo a más de 100 millones de personas en el mundo. Realmente, cuando uno analiza los números de la empresa familiar, se da cuenta que es un fenómeno muy, muy significativo. Hace unos minutos antes de arrancar este webinar, me preguntaba la coordinación que si se tenía un estimado del parque empresarial familiar en Costa Rica y el dato que se maneja es que entre un 80 y un 90% de las empresas en el país son familiares. Y no solo pymes, estamos hablando de empresa grande, empresa mediana y empresa pequeña, incluso también microempresas. Cuando uno empieza a tratar de analizar algunos referentes, se da cuenta que Walmart es una empresa familiar, la familia Walton todavía controla la compañía, consecuentemente es una empresa familiar, aunque haya salido en bolsa. La familia Ford controla la empresa Ford, que es la que produce los vehículos. Inclusive los Ford tienen un arreglo muy particular y es que con un porcentaje muy pequeñito de acciones, me parece que es un 4%, controlan la junta directiva de la organización. Samsung, el conglomerado coreano, es familiar. Benetton, Zara, Peugeot. Y si uno analiza a nivel local, Automercado es controlada por los Alonso, es una empresa familiar. Grupo M, que es importadora Monge, es una empresa familiar controlada por los Monge. Pasta Roma, la Universal, Purdimotor, Teletica. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno empieza a entender el fenómeno, se da cuenta que no es un fenómeno de tamaño, es un fenómeno de control de la propiedad y la intención de entregar la compañía a la siguiente generación. ¿Dónde está el gran pecado de la empresa familiar? Este número que está ahí se ha validado por muchísimo tiempo, no ha cambiado mucho y se estima que del 100% de las empresas que se crean, apenas un 4.5% de estas empresas familiares tercera generación. Es decir, la empresa que fundó abuelo, que pasó al papá, es decir, a su hijo, y que llegó al nieto, solo un 4.5% de esas compañías llegaron a ese nieto, seguir adelante con el negocio y no tuvo, y tuvo esa capacidad de seguir adelante.
¿Dónde están los grandes problemas de la empresa familiar? Veámoslo aquí en detalle y ya les hablo de los problemas. 70% cierran las puertas en la primera sucesión, es decir, del abuelo al hijo, del abuelo al papá del nieto, de la primera a la segunda generación, cierra un 70%, y de la segunda a la tercera cierra un 85%. Por eso este número que les comentaba. ¿Dónde están los problemas? Uno de los problemas importantes que obedece a un 10% de los fracasos o de la mortalidad es que no se encontró un sucesor competente. Es decir, la familia intentó ver a quién le daba el negocio y no encontraron un sucesor y lo cerraron. Otro 10% necesitaba cierto capital para seguir adelante y no lo consiguieron. Un 20% cerró por dificultades propias del negocio y un 60% murió por conflictos familiares. Si nosotros sumamos el 60% que muere por conflictos familiares y le sumamos el 10% por falta de un sucesor competente, entonces vamos a ver que un 70% de las veces la muerte de la empresa familiar obedece a temas de la familia, a elementos familiares que no se pudieron resolver para entregar la empresa a una siguiente generación. Ahora bien, aquí hago un primer paréntesis. Si una empresa no fuera familiar, ¿qué pasa cuando falta un sucesor? Es muy sencillo, vamos al mercado laboral, probablemente le pedimos a nuestro departamento de recursos humanos o contratamos una empresa especializada para eso, que nos busque un gerente, seleccionamos el mejor gerente que podamos pagar y lo ponemos a cargo del negocio. Entonces, desde ese punto de vista, el gran problema de la empresa familiar son los paradigmas que maneja. En una empresa familiar, queremos que el sucesor sea alguien de la familia. Y ahí es donde vienen un poco las complicaciones del tema. ¿Cuáles son esos principales conflictos que nos topamos en las empresas familiares? Descapitalización de la empresa o la familia, estructura ineficiente o insuficiente, conflictos de intereses, ausencia de la planificación de la sucesión. Veamos un poquito en detalle. La descapitalización obedece a dos posibles factores. Uno, que utilizamos la empresa como caja chica para todas las necesidades de la familia. De ahí se paga la buseta de la escuela, se paga la escuela, se paga el viaje de fin de año, se paga la universidad a los muchachos, toda la plata se saca de ahí. O el otro problema es que el negocio consume tantos recursos que papá le ha metido dinero y todo el dinero que hay en la familia se le ha metido el negocio y la familia realmente la está pasando mal porque todo el dinero se le inyecta a la familia. Entonces, desde ese punto de vista, voy a un tema muy sencillo, que a la vez es muy complicado que esta recomendación la acepten en las familias. Y yo siempre le digo a los empresarios familiares, bueno, ¿cuánto es lo que usted necesita para vivir? Tanto. ¿La empresa puede pagarle eso? Sí, probablemente porque todo al final ha venido saliendo de ahí. Las colegiaturas, los viajes, etc. Entonces yo le digo a la gente, bueno, de aquí en adelante le vamos a asignar ese salario para que usted esté bien remunerado, para que no pase necesidades, pero de aquí en adelante usted no va a meter la mano en el flujo de caja del negocio. ¿Y por qué esta recomendación? Porque el problema típico para un gerente financiero de una empresa familiar es que ayer en la noche se fue a la casa con 10 millones de colones en caja y hoy resulta que tiene 8, tiene 7 porque hubo que pagar la tarjeta del dueño, hubo que pagar un viaje, hubo que pagar la universidad y el gerente financiero no puede hacer planificación financiera porque el flujo de caja cada día lo compromete la familia por una falta excesiva de planificación. Entonces ese tema es muy importante. El otro problema que se tiene con las empresas familiares es que al estar involucrada muchas personas de la familia, tiende a haber una falta de definición de roles y responsabilidades.
De tal forma, y esto yo se lo digo siempre a los estudiantes en la clase, que si la empresa familiar tuviera una serie de prácticas que se hacen muy comunes en otras compañías, no habría tanto problema. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en una empresa normal, no familiar, ordenada, antes de contratar a una persona, primero se hace una definición de cuál es el rol de la plaza que se va a contratar, cuáles son las responsabilidades, en qué consiste esa plaza, cuál es el perfil. Una vez que eso se tiene claro, se publica el anuncio, se busca la persona que cumpla con esas características, se contrata la mejor que podamos pagar y posteriormente la persona cumple con el rol para el cual fue contratado. ¿Cómo funciona en la empresa familiar? Pues primero que todo, muchas veces decimos, bueno, ahí está Juan o Pedro que se quedó sin trabajo, pobrecito, ¿por qué no lo ayudamos? Decirle que venga, ya cuando está ahí, lo ponemos a hacer algo y de pronto ese algo hace una cosa, hace la otra, el otro familiar tiene otra responsabilidad y al final de cuentas, todo el mundo está haciendo cosas, pero de forma desordenada. ¿Qué pasa entonces? Que empezamos a tener roces y empezamos a tener choques. Y esos choques son los que generan muchos de los conflictos de la empresa familiar. Entonces, vuelvo al tema. Si tuviéramos un poquito más de orden administrativo, probablemente evitamos una serie de problemas. El otro tema es la comunicación, ¿verdad? Hay poca comunicación formal, hay mucha comunicación en la mesa al desayuno, en la cena, en la cena de la casa, en el fin de semana cuando nos vemos en el bautizo del sobrino, y esto genera mucho problema porque la gente dentro de la empresa no entiende cómo en la reunión del viernes se tomó una decisión y ya el lunes los hermanos llegan con otra porque se toparon el fin de semana y tomaron otra decisión. El otro tema es que tenemos que entender que no todo el talento que tengamos en la empresa tiene que ser de la familia. Deberíamos poder ir al mercado laboral a traer gente buena, no solo familiares. Y el otro tema es que a veces se cree que como es de la familia, le damos un exceso de confianza. Y a veces ha pasado que alguien de la familia genera un robo, genera un desfalco, porque algunas veces la gente dice, pero ¿cómo me vas a poner un auditor si yo soy de la familia? Pero bueno, es que el auditor debería auditar a todo el mundo, debería revisar a todo el mundo, incluyendo a la familia, y eso le debería dar tranquilidad a los mismos miembros de la empresa. Ahora bien, ¿qué otros conflictos nos podemos topar que son muy característicos del tema de la innovación y la tradición? Probablemente el muchacho que está en la universidad, que tiene 20 y tantos o 30 y tantos, quisiera meter en la empresa realidad virtual, Internet de las cosas, un app, GPS, pero el papá no entiende de nada de eso, y entonces el papá no quiere. Al final de cuentas, yo lo que siempre he visto aquí como una gran oportunidad y que funciona maravillosamente, es que si el muchacho o la muchacha tiene una gran idea, tiene que venderle esa idea a la generación anterior. Entonces va a tener que llevar a su papá o a su mamá, vea, esto es realidad virtual, esto funciona así, que lo entienda, que se ponga de pronto los aparatos que funcionan para eso, que luego vea cómo eso podría generar un impacto en la empresa, cómo eso tiene un retorno. Y al final, a veces lo que le cuesta a la generación siguiente es vender las ideas. Si nosotros tuviéramos esa disciplina de vender las ideas, probablemente con mayor facilidad no las comprarían, pero muchas veces queremos imponerlas y ahí vienen los conflictos de interés. Otras veces la generación que viene quiere hacer crecer el negocio, quiere diversificarlo, quiere traer nuevas líneas, quiere ir a otros países, quiere exportar, y papá que tiene 60 años lo único que quiere es que falten pasar estos 2 o 5 años para tener su pensión y retirarse en su casa de playa o de montaña y no saber más de estas cosas. Entonces, papá que ya quiere retirarse o mamá, pues lo que quiere es tranquilidad, pero para hacer todo lo que el hijo quiere, se ocupa hipotecar la empresa, el terreno de la empresa. Papá dice, no, espérese, yo no quiero eso. Entonces es un tema sobre
lo que hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuál tiene la razón? Pues probablemente los dos. Es un tema de ver cómo conciliamos las cosas para que esto funcione. ¿Cuál es otra de las grandes cosas que genera complicación? El tema de los dineros. El tema del dinero que se entrega en dividendos y la reinversión. Típicamente el que está dentro de la empresa quisiera que todas las utilidades se reinviertan y no se entreguen dividendos. Pero el hermano o la hermana que está fuera de la empresa y que trabaja en otra cosa o que no tiene una remuneración importante, quisiera que ojalá todas las utilidades del periodo se entreguen en dividendos. Y esto al final genera problemas. Probablemente hay que llegar a un justo medio donde se entregue una parte y el resto quede para reinversión. Pero es el tipo de cosas en las que la familia tiene que ponerse de acuerdo, porque esto es un tema de familia, no de empresa. Entonces son elementos que hay que ir tomando en cuenta. Otro tema fundamental que realmente complica, ya ustedes lo vieron, un 10% de los fracasos de las empresas familiares obedece a la sucesión. Y cuando uno está hablando de sucesión, básicamente es el proceso donde el líder actual se retira y un nuevo líder asume la dirección de la empresa. Normalmente estos procesos se focalizan mucho en la persona que llega. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo lo preparamos? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Cómo hacemos para que pase por toda la organización y la conozca bien? Y eso es parte esencial de todo este proceso. Sin embargo, la parte que normalmente no tomamos con tanto detenimiento es que hay que hacerle una misma planeación al líder que se retira. Porque el líder que se retira va a dejar el trabajo de sus últimos 25, 30, 35 años, donde está acostumbrado todos los días, entre semana, a levantarse, irse a trabajar y un pronto a otro le dicen, mire, ya usted está pensionado, ya no puede venir a la oficina. ¿Qué va a hacer ese líder? Resulta que ya no es el gerente ni el líder de la organización, ahora resulta que es otra persona más, como digo yo, de a pie. ¿Qué va a hacer con su tiempo? ¿En qué lo va a invertir? Entonces hay que hacerle una planificación de cómo va él a utilizar o ella a utilizar su tiempo. Y por el otro lado también hay que hacerle una planeación económica, porque típicamente muchos de estos líderes nunca prepararon una buena cotización en la caja o en un fondo de pensiones y esto hace que no tenga el recurso suficiente para dejar la compañía. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que ya no tengo trabajo y la pensión que me da la caja es muy poquita. Entonces, esa planeación tenemos que coordinarla para que los dos elementos se cumplan. Una planeación del que llega y prepararlo lo mejor posible y el que se va, que tenga un proyecto de vida y una forma de asumir ese proyecto de vida. Entonces son elementos importantes. ¿Cuáles son los problemas típicos aquí? Que el que está no se quiere ir porque no tiene cómo costearse su vida y el que ya está y quiere asumir no lo dejan y nuevamente vienen los conflictos. El otro tema que hay que planificar aquí en la sucesión es la parte patrimonial y es, bueno, ¿cuándo se van a entregar las acciones? ¿Se van a entregar en testamento? ¿Se van a entregar en vida? Y lo que no es acciones, ¿cómo se va a trasladar? La finca, la casita que papá había comprado y que alquila, o mamá. Ese tipo de patrimonio también hay que planearlo para que la forma en la que se entregue sea una forma muy razonable, ¿verdad? Entonces, esta también es parte importante del tema que nosotros deberíamos estar trabajando. Ahora bien, las empresas familiares tienen un montón de fortalezas y son elementos que por eso hace que haya tantísimas en el mundo. El primer tema es que cuando uno emprende, la gente que tiene uno más a la mano y que probablemente más dispuesta de trabajar con nosotros está en la familia, porque tiene un gran compromiso. O sea, un familiar que trabaja con uno típicamente es gente terriblemente comprometida, gente que quiere el negocio, gente que está muy dispuesta a colaborar. El otro tema es la flexibilidad. Probablemente si hoy una empresa familiar que tienen un terreno y en ese terreno realizan una actividad
pero deciden que esa actividad debe cambiar porque les proponen un negocio mucho mejor. Entonces, básicamente toman la decisión y lo cambian. Una empresa que está en bolsa probablemente no tiene esa flexibilidad. Entonces, ese es un tema a considerar. El otro tema es que hay una gran orientación de largo plazo. Realmente, como la compañía se conceptualizó para entregársela a la generación siguiente, pues entonces se piensa muy a largo plazo y eso hace que no tengamos que tomar todas las decisiones para ganarnos el bono de este año como lo haría un gerente, típicamente alguna empresa que está en bolsa o que quiere ganarse una bonificación, sino más bien de 5, de 10, de 15, 20 años hacia adelante. Lo otro es que a pesar de que la comunicación a la hora del desayuno, o a la hora del almuerzo o a la hora de la cena puede ser muy cansado para los miembros de la familia, es un hecho de que hay una comunicación mucho más abierta y fluida que en una empresa de gente que no es familiar. Entonces, esto hace que haya mucha comunicación y estos son ventajas muy importantes de la empresa familiar. Veamos algunos detalles. Vamos a ver, ya hablamos de largo plazo, donde básicamente es un poco lo que decíamos, que podemos tomar decisiones que beneficien a la familia a 5, a 10 o a 15 años plazo. Con el tema de la comunicación, pues también lo estábamos conversando. Justamente esto que es un problema que les comentaba hace un rato, que se tome una decisión en el cumpleaños o en el bautizo, pues no deja de ser también una parte importante que haya esa fluidez de comunicación donde todo el mundo con toda tranquilidad tome el teléfono y hable con cualquiera de la familia. De hecho, una de las cosas que sorprende a los miembros de una organización es que puede ser que en las oficinas se vea poca comunicación de algunos de los miembros de la familia, pero se podrían sorprender porque muchas veces es fuera, teléfono o en reuniones en la casa o donde el tío, la mamá o el abuelo, donde estas comunicaciones fluyen y hay una excelente relación, no por lo que se hace en la oficina, sino por lo que se hace fuera de la oficina. Y este es un tema que hay que considerar también. Bueno, el tema de la flexibilidad lo hablamos y el tema del compromiso también. Algunos factores que influyen en el funcionamiento de la empresa familiar. Estos 3 círculos probablemente muchos ya los hayan visto. Este es una conceptualización que se hizo y probablemente muchísima de la teoría de la empresa familiar se basa sobre esto. ¿Qué es lo que dicen estos 3 círculos? Que hay 3 grandes grupos involucrados en una empresa familiar. La familia, los dueños de la empresa y la empresa misma. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando uno empieza a ver este uno, son familiares que no trabajan en la empresa y no son dueños de la empresa. Este 2 son personas que son dueñas de la empresa, pero que no son familia ni trabajan en la empresa. Y estos 3 son las personas que trabajan dentro de la empresa. Cuando uno empieza a complicar, se topa un 4, que es un familiar que es dueño de la compañía, pero que no trabaja ahí. De pronto una esposa o un esposo que tiene acciones, pero no trabaja ahí. Un 5 es un dueño, alguien que le dieron acciones o tenía acciones y trabaja ahí, pero no es familiar. Y el 6 de pronto es un primo, un hijo que trabaja ahí, pero que no tiene acciones. El 7 típicamente es el emprendedor. ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno empieza a analizar, el interés de la familia es diferente al interés del que trabaja en la empresa. Probablemente una mamá lo único que está preocupada es que todo el mundo se quiera, que todo el mundo se respete, que haya mucho amor. El que está en la empresa, su preocupación es que la empresa esté bien, que le paguen el salario y que no lo despidan. Y de pronto crecer en la organización. Entonces, cuando uno se topa que no solo tiene que lidiar con un subgrupo, sino que se topa con 7 subgrupos, el tema se vuelve realmente complicado. Y aquí es donde entendemos un poco más la presencia de los conflictos, porque cada uno de estos subgrupos tiene intereses diferentes
para que cada uno de estos diferentes subgrupos se mantengan. Ya viendo esto, uno podría decir que realmente, además del interés de entregarlo a una siguiente generación y además de que es una familia la que controla el negocio, otro elemento esencial que está aquí, que no pertenece a una empresa que es de socios, que no son familia, es el afecto. La familia funciona por el amor, por el afecto que hay. A veces nos peleamos y entonces hay un poco de enemistad también. Pero toda esta organización está teñida de afecto y eso complica aún más la relación. Porque cuando yo me peleo con un primo dentro de la empresa, de pronto mi tía o mi mamá me van a llamar a ver qué fue lo que pasó. Eso no sucede en otra organización. Y ese tipo de cosas hay que atenderlas. Entonces vean la complejidad que implica una empresa familiar. ¿Qué sugerencias podríamos ir elaborando? Bueno, deberíamos ir planificando la entrada del nuevo líder y la salida del líder que va a hacerse cargo del negocio, prepararlo, ¿verdad? Podríamos ir trabajando en temas de gobierno, establecer el orden administrativo, los puestos, los roles, la claridad en las gerencias. Eh, una junta directiva en una empresa familiar funciona muy bien. El establecer un consejo familiar también son parte de las recomendaciones que se hacen. Entonces son cosas que podrían irse trabajando en una empresa familiar. Mucho del trabajo que nosotros vamos a plantear, y es lo que vemos en el curso de empresa familiar que se da en la maestría de dirección de empresas, es como trabajar un plan de continuidad, es decir, que esta empresa siga adelante y que esta empresa se le entregue a la siguiente generación. Pero también tenemos que trabajar mucho en herramientas de liderazgo y comunicación para que esto sea efectivo. Cuando nosotros estamos hablando de estos temas de liderazgo y comunicación, tenemos que implementar reuniones formales. Esas reuniones tienen que tener una agenda, tienen que tener un fin, tienen que documentarse, tienen que seguirse los acuerdos que se tomaron en esas reuniones. Tiene que haber una claridad de roles. La gente debe hacer lo que tiene que hacer y no meterse en el trabajo de los demás. Pero además, cada familiar, sobre todo, pero cada trabajador tiene que ser responsable con esos roles que se le dieron a cargo, esas responsabilidades que tiene. Deberíamos tener correos electrónicos, documentos donde se establezcan ciertas cosas y hay una claridad en la cadena de mando. A veces, como los tres hermanos somos socios y mi hermana es mi jefe, yo no le quiero hacer caso porque yo también soy socio. Pero cuando yo me siento en una reunión de accionistas, yo soy socio. Pero cuando estoy en la oficina y mi hermana, que es mi jefe, me da una orden, yo tengo que acatarla. Porque en la cadena de mando, ella es mi jefe. Y son cosas que a veces a la familia le cuesta entender. En la empresa familiar jugamos muchos roles, muchos sombreros. El sombrero de empleado, de subalterno, de jefe, de director de junta directiva, de accionistas, y en cada uno de los momentos hay que cambiarse sombrero y comportarse acorde a la situación. En la parte de liderazgo, hay que introducir a los muchachos jóvenes a la empresa para que se familiaricen y empiecen a quererla, rotarlo por diferentes lugares para que se vayan empapando lo que hace la compañía. De pronto agarrar a alguien de mucha trayectoria en la empresa y que haga ese proceso de mentoring o de desarrollo de estas nuevas figuras, o eventualmente un coach, y irles dando responsabilidades para que vayan creciendo dentro del negocio. Si los muchachos van creciendo dentro del negocio, eso hace que vayan aprendiendo y se vayan identificando. Típicamente no voy a ahondar mucho sobre este tema porque es un poco amplio. Debe haber un plan de continuidad donde se establezca un plan estratégico para la empresa, para la familia, un plan de sucesión, un sistema de gobierno, y todo esto al final se resume en un protocolo familiar, que es un proceso amplio donde la familia toma las decisiones para que esto suceda. ¿Qué otros temas deberíamos ir trabajando?
Pues la unión familiar, fortalecer ese compromiso de la familia, abrir canales de comunicación, reunirnos, fortalecer los valores que tiene la familia, definir el sistema de toma de decisiones para que los conflictos se atiendan. Siempre van a haber conflictos, lo importante es anticiparlos y poder resolverlos. Definir hacia dónde queremos llevar el negocio, esos son elementos muy importantes que la familia tiene que clarificar y que van a ayudar muchísimo, además de la definición de sucesores. Y ya con el tema de sucesión, como lo hemos venido hablando, son aspectos fundamentales, el plan del que se va y la preparación del que llega, y que ojalá esto se haga en los tiempos correctos. Esos son elementos muy, muy importantes en este proceso. Otras recomendaciones, y es un poquito lo que hemos venido conversando, ese análisis de roles y estructuras, esa claridad administrativa, tener un buen sistema de control, el hecho de que la familia esté involucrada en el negocio no nos exime de que alguien pueda robar o desfalcarnos, eso tiene que ser muy importante, responsabilidades claras y ojalá un buen sistema de gobierno. Estas son algunas de las recomendaciones que yo traía. El tema es muy amplio. Nosotros tenemos un curso completo de todo este tema, que son 12 clases donde analizamos todo esto. Sin embargo, pues queríamos un poquito comentarles de todo, de esta situación como para irlos empapando. A continuación, les cedo la palabra a mis compañeros que tienen una información muy valiosa sobre nuestra maestría. Y ahorita atendemos la batería de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Eric. Muy importante toda la información que nos ha brindado. A continuación tendremos a don José Pablo González Valverde, quien actualmente es el coordinador nacional de la maestría. Es ingeniero en mantenimiento industrial del TEC, graduado del programa de maestría en administración de empresas en los dos énfasis, mercadeo y finanzas. Cuenta con más de 27 años de experiencia y nos va a hablar acerca de la maestría de dirección de empresas. Adelante, José Pablo. Muy buenos días a todos y todas. Un placer saludarles. Gracias, Alexandra, por toda la coordinación y trabajo con el webinar, y también al profesor e investigador Eric Guillén por su trabajo y también por compartirnos un tema tan interesante como las empresas familiares. Es todo un tema, es todo un planeta diferente en el que tenemos que ahondar para poder hacer mejor nuestro trabajo. Les voy a compartir una breve presentación relacionada precisamente con la maestría en dirección de empresas, y permítanme nada más un momento. Aquí vamos. Precisamente la maestría en dirección de empresas es una maestría que está dirigida a todos los profesionales en las ciencias económicas. Es decir, ahí tenemos a administradores de todas las ramas procurando profundizar. La maestría en dirección de empresas se diseñó para profundizar en el tema de administración. La modalidad en la que está diseñada es la modalidad bimensual. Son 6 semanas, básicamente de forma intensiva. Se lleva una materia a la vez. Eso ha resultado ser sumamente exitoso en el desarrollo de las maestrías del Tecnológico de Costa Rica, porque las personas y los estudiantes de posgrado logran concentrarse en cada una de estas materias y sacarle muchísimo provecho a cada profesor que colocamos al frente. Por cierto, cada profesor de cada una de las materias procuramos que sean personas que puedan hablarles desde la experiencia, es decir, personas que pueden ser máster o doctores, pero sobre todo que han sido personas que han dirigido empresa y que conocen y pueden responder desde la experiencia que tienen. Además de esto, la maestría en dirección de empresas tiene la metodología teórico-práctica, es una maestría profesional, no es una maestría académica. Y el tema teórico-práctico nos hace generar un compromiso ante todos los estudiantes de posgrados para darles desde el día 1 del curso número 1 herramientas prácticas que puedan aplicar de una sola vez en el desarrollo profesional de cada uno y
cada una de los estudiantes de posgrados. Este es el plan de estudios, brevemente para comentarles. Contiene 15 materias. Pueden ver que en el bloque inicial tenemos gerencia de empresas familiares, donde nuestro profesor, el máster Eric Guillén, desarrolla el tema que hoy pues trató de dar una pincelada propiamente de lo que se aborda, pero que es sumamente interesante e importante. Pero igual tenemos curso, por ejemplo, de gerencia del conocimiento en la innovación, de la gerencia de empresas internacionales, de la parte tributaria, de la parte de logística y cadena de suministro, emprendimiento y pymes. Hay 2 cursos para ahondar en el tema financiero, abordando productos financieros derivados y opciones reales financieras. Está la parte de habilidades gerenciales que mencionaba también don Eric en su presentación. Y después de esas 15 materias, hay 2 seminarios, uno de investigación y un seminario de graduación, que es la forma en la que se egresa propiamente de la maestría. El tiempo a invertir en esta maestría son 2 años y medio, que por cierto se pasan muy rápido, y se lo pueden consultar a varios de nuestros estudiantes. Se pasa más rápido de la cuenta. Estas son algunas de las sedes, bueno, la mayoría de ellas. Estamos impartiendo las maestrías en Cartago, en San Pedro, en Zapote, en San Carlos, en nuestra sede en Santa Clara, en Alajuela, en el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, en San Ramón, estamos en Pérez Celedón, en Limón, en el Centro Académico del TEC, en Liberia, y también estamos, por cierto, en Turrialba, en las instalaciones de la UCR también, compartiendo y llevando allá la maestría. Las aperturas más próximas las tenemos en San Pedro, con un grupo que inicia lecciones el 24 de febrero, y también tenemos aquí para Alajuela, en el Centro de Investigación, que llamamos CIDE, inicio, ¿verdad?, de uno de los grupos de la MDE para el 21 de abril. Las postulaciones se realizan en línea, y pueden acceder a toda esa información. Ahorita les contamos a través de cuál enlace. Permítanme revisar un momentito para ver si estamos compartiendo apropiadamente. Déjenme ver un momento. Las inversiones que se realizan propiamente para la maestría como tal, bueno, los requisitos, perdón. Primero es tener bachillerato universitario, con eso pueden realizar la postulación, el manejo instrumental del idioma inglés y el manejo de paquetes computacionales, porque les corresponderá obviamente trabajar también de forma colaborativa, utilizando todo lo que tenemos o lo que se tiene propiamente en la nube y demás para poder resolver varios de los trabajos. La inversión en cada uno de los cursos son, para este 2020, 208,000 colones más 2% de IVA en cada curso, ¿verdad? Que es cada 6 semanas, luego hay una semana de receso. Y la matrícula, que es una vez al año, son 53,490 colones, igual que la póliza de links de 4,900 colones, eso se paga una vez al año, y el carnet son 6,540 colones, todo más 2% de IVA, y en el caso del carnet, pues una sola vez, y si se extravía, pues tendrá que reponerse. Aquí están los teléfonos de contacto y correos, ¿verdad? Y pues estamos para servirles. La idea es poder evacuar alguna consulta que puedan tener respecto de esta maestría. Esta maestría está creciendo de forma importante porque hay muchos profesionales en el área de administración que desean precisamente profundizar en temas que les son muy pertinentes para poder dirigir las empresas en las que están de la mejor manera posible. Así que quedamos aquí a la espera de sus consultas y agradecerle también nuevamente a todos ustedes por compartir este tiempo con nosotros. Doy el pase a Alexandra. Muchas gracias, José Pablo, por sus aclaraciones de la maestría de dirección de empresas. Tenemos algunas consultas para los dos. Yo les voy a ir indicando a quién se le hace la pregunta. La primera pregunta sería para el profesor Eric Guillén. Dice, si una empresa familiar no consigue sucesor competente y abre la oportunidad al mercado laboral, deja de ser considerada empresa familiar. ¿Cómo se llamaría ese cambio?
Arturo, mira, con respecto a esa pregunta, es muy sencillo, o sea, como el control lo va a seguir teniendo la familia, pues básicamente lo que está haciendo es entregando la gerencia de la empresa y la empresa sigue siendo familiar. Ahora bien, aquí la pregunta es si en el largo plazo nos vamos a seguir manejando en un esquema de dirección donde siempre va a estar tercerizada la gerencia y consecuentemente habría que capacitar a los nuevos accionistas para que sepan ser dueños del negocio, sepan ser directores y sepan manejar el negocio a través de un gerente, o al final que la empresa, la familia diga, vea, no, realmente esto se nos va a complicar, ¿qué otra opción tenemos? Y típicamente la otra opción es buscarle una venta a la compañía y decir, bueno, vamos a venderla a un buen precio, ahora que está bien, y la familia con este dinero va a seguir viviendo o lo va a invertir en otro negocio. Entonces, esas son las opciones que se podrían manejar. Muchas gracias, Eric. La siguiente pregunta es para José Pablo. ¿Una persona con bachillerato universitario en relaciones internacionales puede tomar esta maestría? En ese caso, le correspondería más bien la maestría que nombramos Maestría en Administración de Empresas, o MAE, que precisamente está dirigida a profesionales que no provienen de las ciencias económicas, ¿verdad? Que no es la profundización de parte de administración como tal. Igual en nuestras páginas, donde está Maestrías TEC AE, ahí aparecen ambas maestrías y el plan de estudios correspondiente. Muchas gracias. Para Eric, ¿podría indicar tips de cómo se puede lograr que los miembros de la familia comprendan que el negocio es un ente independiente? Sí, este es un tema complicado porque normalmente la anterior no le gusta que la siguiente le diga cómo administrar el negocio. Entonces yo lo que le recomiendo es que usted empiece a empaparse. A ver que se me cayó un poquito la internet. Que empiece a empaparse de todo esto y paulatinamente empecemos a invitar a los demás miembros de la generación, de las generaciones, a que conozcan, a que vean que hay buenas formas de administrar esto y que ellos entiendan que lo que se les está pidiendo no es un tema para molestarlos, sino que ese orden administrativo y financiero va a ayudar a fortalecer la empresa y que perdure en el tiempo, que es lo que se quiere. Pero yo empezaría por capacitarme yo, por crecer yo, por entender, para poder ir participando a los demás de este tema. Muchas gracias. Las siguientes preguntas van dirigidas a José Pablo. ¿Una persona que tenga bachillerato en una universidad privada puede llevar la maestría con ustedes? Y el bachillerato universitario debe ser estrictamente en administración, en este caso. Bien, cualquier persona que tenga un bachillerato universitario puede postularse a la maestría. Es decir, de universidad privada no hay ninguna restricción. Parte del objetivo de las maestrías, en este caso del tecnológico, es que las personas entonces puedan acceder a una formación de posgrados con la calidad y el prestigio que tiene el TEC. Y en el caso de la maestría en dirección de empresas que estamos mostrando hoy, de la que hemos hablado, las personas tienen que provenir de las ciencias económicas, es decir, tienen que tener un bachillerato en administración de empresas o afín a las ciencias económicas. Para las personas de las otras disciplinas, ingeniería, la parte médica, psicología, todo lo demás, ha sido diseñada la maestría en administración de empresas, que también está disponible para todas y todos. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos una última consulta que dice, nosotros en Grupo Cumbres Costa Rica hemos apoyado empresas familiares y hemos encontrado, además de los factores mencionados, que en muchos casos carecen de conocimientos y prácticas gerenciales y no forman equipos sólidos porque lejos de desarrollar verdadero liderazgo, consideran que el ser parte de la familia les da autoridad. La incorporación de un asesor de junta directiva que les apoye. Agradecemos la respuesta de don Eric. Gracias. Sí, Isabel, parte de lo que nosotros hemos venido en algún momento de la Cámara de Empresas Familiares y ahora desde el TEC en las clases,
es en la medida de que esas empresas familiares fortalezcan sus equipos gerenciales, pues fortalezcan sus equipos de gobierno, sus sistemas de gobierno, y que establezcan una junta directiva en el que participen terceros, es decir, gente que no es de la familia ni de la empresa, fortalece muchísimo esa toma de decisión, porque entonces ese foro no va a ser un foro donde es que como soy el hermano menor, usted sí me aprueba o no me aprueba, y no, vamos a llegar a una junta con un proyecto, con números, con elementos muy claros, y esa junta, al tener gente que es experta en sus campos, un abogado, un financiero, un comercial, va a tomar las decisiones con el mejor de los criterios. Entonces, básicamente, con respecto a tu pregunta, me parece fundamental que se integre gente tercera a las juntas directivas y que ayuden en ese proceso de toma de decisión. Muchísimas gracias. Tenemos una última consulta, Eric. Dice, mis hermanos tienen una empresa familiar de construcción, pero hay un desorden, pues mi hermano mayor es el presidente y ha costado que entienda que la empresa no es una pulpería. Yo este año me comprometí a ayudarles en la parte administrativa, pero no sé cómo hacerle recomendaciones de que la cabeza es la que está mal. Sí, aquí volvemos al tema de los conflictos, ¿verdad? Yo para muchas de estas cosas lo que recomiendo es buscar un consultor que colabore, ¿verdad? Porque probablemente desde la visión de todos, todo el mundo lo está haciendo bien y probablemente si hablan con el hermano, él dirá que todo está bien y lo hace muy bien. Entonces a veces lo que se necesita es un tercero preparado que pueda ayudar en ese proceso, que pueda irlos poniendo de acuerdo, que los ponga a conversarse, que los ayude a generar una forma de tomar decisiones, de enfrentar los conflictos y luego como familia y luego entrarle a las otras cosas empresariales. Pero aquí, digamos, lo que les recomiendo ya es un tema de conversar mucho, de no atacarse, de tratar de llevar los temas e irlos clarificando. Y como les decía hace un ratito, tratar de que cada uno de nosotros prepararnos más en estos temas para poder ser un vehículo de información y de comunicación para que le ayude a los demás miembros de la familia a ir mejorando la gestión dentro de la empresa. Excelente, muchísimas gracias a todos por sus consultas. Creo que han sido muy provechosas para hacer el cierre de esta charla. Muchas gracias, don Eric Guillén. Mucho gusto. Aportes, y muchas gracias a José Pablo González por la información de la Maestría de Dirección de Empresas. El video de este webinar se los estaremos haciendo llegar por medio de un link a sus correos. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y estaremos enviándoles también la información de la Maestría de Dirección de Empresas. Muchas gracias por inscribirse a este webinar y también estén atentos porque estaremos haciendo otros webinars informativos que serán de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.